Hola amigos, la cocina de Tori, su canal del sabor con una receta tradicional cubana. Se trata de los muy famosos cangrejitos de guayaba. Y miren ustedes cómo es que se ven que están estos cangrejitos. Sí, yo sé, ya quieres saber cómo fue que los preparé, así que quédese con nosotros para que no se pierda ningún detalle. Y ahora, adelante video. Mi gente, comencemos con el primer paso, que va a ser activar la levadura. Es muy importante tener tanto la leche como el agua a temperatura tibia, no fría, no caliente. Y ahora la vamos a agregar en este recipiente. Agregamos el agua, la leche, la levadura seca y una cucharada del total de azúcar que vamos a usar en la receta. Ahora vamos a mezclar, vamos a mover. Y ahora la vamos a dejar reposando alrededor de unos 10 a 15 minutos a temperatura ambiente o hasta que espume. Antes de comenzar a preparar nuestra masa, les quiero recordar que las cantidades exactas de los ingredientes lo pueden encontrar abajo del video en la cajita de descripción, al final del mismo, que va a estar la lista con todos estos y a medida que vamos preparando la receta. Y dicho esto, vean cómo ya yo estoy lista. Tengo aquí la máquina amasadora de pedestal, que es la que vamos a usar. También se puede hacer a mano si no tiene una como esta, aunque se la recomiendo muchísimo porque es realmente muy útil. De hecho, el enlace para que la puedas chequear se la vamos a dejar en la cajita de descripción por si les interesa. Y vamos a comenzar agregando los ingredientes secos. Comienzo con la harina. Déjenme ayudarme con una palita. Continuamos agregando el azúcar y la sal. Estos son los ingredientes secos que vamos a utilizar. Ahora vamos con los ingredientes húmedos o líquidos. Primero vamos a agregar el huevo. Como grasa yo voy a utilizar mantequilla derretida o suave, aunque también puede usar aceite o manteca pastelera. Las cantidades en ese caso también se lo vamos a incluir en los ingredientes, en la receta. Y ahora vamos a agregar, por supuesto, la mezcla de la levadura activada. Si usted lo va a hacer a mano, amasar va a llevar un tiempo alrededor de unos 10 minutos aproximadamente. Nosotros aquí lo vamos a hacer bastante rápido. Vamos entonces a encender a velocidad baja. Yo voy a poner velocidad 2. Voy a detener la amasadora porque para mi gusto ya la masa está. Ahora les voy a pedir un momento para pasarla para la mesa de trabajo y seguir con el siguiente paso. Siempre que trabajamos con masa, yo les digo que tengan harina extra para espolvorear en la mesa de trabajo. No necesitamos mucho. Y ahora vamos a poner en ella la masa que tenemos en el tazón. Vamos a darle ahora una forma de bola. Estiramos un poco y ahora vamos a hacer unos pliegues hacia arriba, hacia el centro.
así. Lo vamos a virar y comenzamos a trabajarla, a darle la forma de bola que les hablaba. La masa tiene que estar suave. Chequeamos. ¿Ven? Sube ligeramente, quiere decir que está bien, el gluten está bien. Ahora voy a dejarla un momento a un lado porque tenemos que preparar el tazón, el mismo tazón en que ella estaba, en que la trabajamos. Lo que hacemos es que le vamos a agregar un poco de aceite y con una brocha vamos a ir distribuyendo el aceite. Ahora vamos a colocar en él nuestra bola, nuestra masa, y le vamos a poner también aceite por encima. Y esto lo hacemos para que nuestra masa no se nos vaya a resecar. Lo vamos a cubrir con un nylon. Y a mí me gusta también ponerle un paño. Y lo vamos a llevar a reposar, a elevar a un lugar cálido. En mi caso, a mí me gusta ponerlo en el horno apagado, pero para que haya una temperatura calentica, estable, le enciendo la luz del horno. Y lo vamos a dejar en él alrededor de 1 hora a 1 hora y media hasta que nuestra masa duplique su volumen, su tamaño. Ya ha pasado 1 hora de nuestra masa reposando, levando, le voy a retirar el paño que la cubre y también el nylon. Y miren ustedes cómo ha duplicado su volumen, que en definitiva era lo que queríamos. Ahora le vamos a retirar un poco el aire que adquirió en este elevado, es decir, desgasificar, y con el mismo puño vamos a ir apretando suavemente. Miren cómo va bajando. Y la vamos a colocar sobre la mesa de trabajo. Miren qué bonita está la masa. Lo que voy a hacer ahora es que la voy a dividir en 2 partes. Si usted quiere, puede trabajarla ya así toda de una vez. Pero a mí me gusta hacerlo así porque creo que es más cómodo. Vamos a dividirla entonces. Y voy a hacer de nuevo como si fuera una especie de bola. Esta que tengo aquí la voy a poner nuevamente en el tazón. Lo voy a tapar con el mismo nylon. Y la voy a trabajar después. Ahora voy a hacer lo mismo. Pero esta la vamos a aplanar ya con el rodillo. El rodillo que yo voy a usar tiene estas liguitas que me le va a dar un grosor de 5 milímetros. Les voy a dejar el enlace debajo en la cajita de descripción por si les interesa. A mí me gusta por eso, porque ya me da la medida exacta que quiero. Y vamos a aplanar. Miren ustedes la forma circular, como les decía. Ahora vamos a dividirla. A mí me gusta usar una regla de estas, así como de escuela. Ella tiene aquí una parte en metal y así me queda mejor. Vamos a dividirla primero en 2 partes. Y también podemos usar un cortador de pizza. Ahora la voy a dividir en 2 partes más. Igualmente me gusta terminar con el cortador de pizza para que corte ya bien. Y ahora vamos a tomar la decisión. Yo la voy a cortar cada sección
en 2, pero si usted las quiere hacer más pequeñas, las puede cortar en 3. Seguimos con el cortador. Listo. La voy a ir acomodando aquí en las esquinas para tener espacio libre para poder trabajarla. La forma tiene que ser así como un triángulo. Con el mismo rodillo vamos a estirar un poco. Y ahora le voy a poner el relleno. Para el relleno tengo aquí barra de guayaba que he cortado en pedacitos. Y también tengo queso crema. Primero le voy a colocar la guayaba y encima un pedacito del queso crema. Y ahora vamos a enrollar siempre del lado más ancho al lado más estrechito. Le vamos a dar como unas pequeñas vueltas a los lados, lo que va a ser las tenazas del cangrejo, y vamos a ir enrollando. Ahora vamos a pasarle los dedos por lo que van a ser las tenazas, las paticas. Las damos así un doblez. Y les muestro, aquí tengo una bandeja de horno. Yo le he puesto una silicona, pero usted le puede poner papel para hornear y los vamos a ir colocando aquí. Yo después les voy a ir mostrando todos. Y vamos a seguir haciendo toda la masa, todos los demás. Y vamos a rellenar el siguiente. Y repetimos. Miren ustedes cómo nos han quedado los cangrejitos. Para esta parte de la masa me dio un total de 8. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a tapar con este paño y los voy a llevar a reposar. Yo los voy a llevar al horno apagado, como hicimos la primera vez, pero con la lucecita encendida, y esto va a ser como unos 20 minutos y después regresamos. Ya pasó el tiempo de reposo. Vamos a chequear cómo están los cangrejitos. Mira cómo se ven. Ahora vamos a hacer dos cosas. Una es que le quiero cortar las paticas, hacerle como si fueran las pinzas o las tenazas del cangrejito. Y para eso me voy a ayudar de este raspador. Voy a tener que mover un poco la bandeja para estar más cómoda. Voy a buscar la tijera porque me parece que voy a estar más cómoda. Vamos a continuar cortándole las pincitas con la tijera y así va a ser más fácil. Les recomiendo que usen una para este paso. Y ahora vamos a pincelar con el huevo batido, y esto lo hago por dos razones. Una, para que queden doraditos cuando se vayan a hornear, quedan más bonitos. Y la otra porque ayuda a pegar bien todos esos dobleces que tiene
y así evitamos a que se nos vaya a abrir durante el horneado. El horno yo lo tengo ya precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser más o menos unos 180 grados centígrados. Y vamos a hornear nuestros cangrejitos entre 15 a 20 minutos. Eso va a depender siempre de su horno. Acabo de sacar los cangrejitos del horno. Estuvieron horneándose, como les dije, 15 minutos. Miren qué bonito están, qué doraditos. Ahora los voy a pasar para esta rejilla porque aún me falta un paso y tienen que estar todavía por lo menos algo caliente. Con esta brochita le vamos a poner un poco de almíbar ligera por encima y eso le va a dar un extra de dulzor, pero también de brillo. Por eso le puse una bandeja debajo de la rejilla. Y ahora los vamos a dejar así encima de la rejilla hasta que enfríen para después emplatar. Amigos, estos cangrejitos de guayaba ya están listos para hacer el trabajo difícil, pero no vamos a empezar hasta que mi querido esposo Albert no esté acá con nosotros. Llegó el momento del trabajo difícil de atrapar este cangrejito que se me quiere ir para el agua y probarlo. Ella me dice que no, que tengo que esperar. Pero bueno, voy a aprovechar y contar la historia. Los antecedentes del cangrejito. Tienen una herencia española. Cuando los españoles llegaron a Cuba, trajeron con ellos una masa de pan dulce, masa brioche, y parece que ellos lo rellenaban con crema pastelera o caballo de ángel. Entonces los dulceros cubanos, los panaderos cubanos decidieron rellenarlo con una fruta que abunda mucho en Cuba, que es la guayaba. Entonces lo rellenaban con dulce de guayaba. Y de ahí surgió el cangrejito. Hay un dato curioso que dice que los ingenieros ingleses, cuando estaban en Cuba construyendo la línea de tren, veían que los trabajadores cubanos a la hora del almuerzo o la merienda se comían un pan con algo adentro que no era más que el dulce de guayaba. Pero ellos lo veían como si fuera un pedazo de madera y le decían timber. Y los cubanos simplificaron eso y le decían timba. Y surgió el pan con timba. Los cubanos lo que comían era el pan con timba. Un bocadillo delicioso en aquella época y en la actualidad igual. El cangrejito no es más que la versión refinada del pan con timba. El panadero decidió hornear ese pan, pero ya en su interior el dulce de guayaba. Ahí surge el cangrejito. En los años 40 y 50 en La Habana hubo un auge de lo que son las dulcerías de dulces finos. Ellos producían entre los dulces el pastel de hojaldre de guayaba. Entonces, el cangrejito viene siendo como una versión más humilde de ese pastel de hojaldre. Lo podían hacer las amas de casa, para sus esposos, para los niños cuando iban a la escuela, o para los cumpleaños. Yo me acuerdo que en los cumpleaños, en la cajita, se ponía un pedacito de cake, una croqueta, ensalada fría, un cangrejito. ¿No es así? Sí, se le ponía. También, el nombre de cangrejito viene porque en Cuba se acostumbra a algunas comidas a poner el nombre de animales. Por ejemplo, la vaca frita. El video está en el canal, le vamos a dejar el enlace en la cajita de descripción para que lo pueda ver. Hay otro que se llama la pulpeta. Sí, es como un rollo de carne molida y en su interior tiene huevo hervido. Y bueno, el cangrejito, que puchiforma de cangrejito,
Este está a punto de irse para el agua si no me lo como ya, porque él dice, oye, no expliques tanto. El cangrejito, por su forma así de tener las pincitas y la formita esa, se le puso cangrejito. ¿Y no lo puedo comer? No, no todavía, porque le quiero pedir a nuestros amigos que si les ha gustado cómo hemos preparado esta receta, que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Muy importante la suscripción, la campanita de notificación, pero falta algo, que es Hypear el video. hypear el video, muy importante para que nos den unos puntos y YouTube comparta con más personas este video de los cangrejitos y usted compártelo con sus amistades para que aprendan a hacer unos sabrosos cangrejitos en su casa. Además, los queremos invitar a que visiten nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y nuestro TikTok. Y en estas redes pueden ver pequeños videos que nosotros vamos publicando y en ellos les preguntamos, les mostramos algunos ingredientes, cuál creen ustedes que será la próxima receta que le pondremos en su canal de YouTube del sabor, La Cocina de Tori. Y ahora, sí, nos vamos a comer este cangrejito. Vamos ya a hacer el trabajo difícil. Al final ya ese cangrejito no se va a ir para el agua. Pero falta algo que yo le había dicho, que normalmente, muchas veces en el desayuno, se acompañaba con un café con leche. Vamos a acompañarlo con un cafecito con leche. Bueno, vamos a probar el cangrejito. Luce apetitoso. Vamos a abrirlo. Miren eso. Miren la masa esta. Le lleno con el dulce de guayaba. Delicioso. Vamos a probarlo, a ver cómo está. Delicioso. No tiene ganas de envidiarle el pastelito de hojaldre. Buenísimo. Yo les quería comentar que en Venezuela existe un pan que se llama pan dulce, que tiene en el interior también dulce de guayaba, pero la forma cambia, no es así como el cangrejito. Sin embargo, en los países del sur de América como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, no sé si me queda alguno, hacen unos panecitos parecidos a estos que se llaman medias lunas, pero normalmente le ponen dulce de leche de relleno. Delicioso lo que hagan los cangrejitos. Yo les digo a ustedes que lo hagan en su casa. La receta es muy fácil. Si usted llegó hasta aquí, le pido que pongan en los comentarios un cangrejito. Sabremos que usted llegó. También en Francia hacen los croissants, pero que los hacen con una masa diferente. La forma es parecida, pero la masa es de hojaldre. Es decir, que lleva mucha mantequilla. Vamos a brindar. Por ustedes, por nosotros, mucha salud. Delicioso el café con leche. Y el cangrejito, ni qué decir. Esto es una tradición para el desayuno, pero como tú bien dijiste, también para merienda, para cualquier otro momento, pero para el desayuno sí, con leche, con café, perfecto. Pueden también ponerle otros rellenos como hacen en esos países del sur de América, dulce de leche o salados como picadillo, jamón, queso, lo que tengan, lo que quieran. Y nosotros vamos a seguir comiendo cangrejitos, pero nos tenemos que despedir de ustedes por ahora, deseándoles que tengan una muy linda semana. Chao, hasta la próxima. Chao. Nos vemos en el próximo video. Muy ricos.